Bueno, muchas gracias, alcaldesa. Vamos invitando a que vayan tomando asiento las participantes y los participantes del primer panel. Y antes de comenzar, quisiera simplemente recordarles que Diagonal es un foro barrial y también un festival que incluye cantina popular, una feria que está afuera sobre la calle Piedras con más de 80 emprendimientos, actividades ecológicas, música y una programación increíble para las infancias que también tienen su espacio de cuidados en la carpa de mi izquierda. También nos está acompañando en esta jornada Denise Torena, que ya está realizando una relatoría ilustrada y lo va a estar haciendo a lo largo de toda la jornada. Van a poder ver sus ilustraciones en la pantalla. Y ahora sí, entonces, están prontos los invitados de esta primera mesa de debate que hemos llamado Sentidos Comunes, reflexiones conjuntas para construir lo común. Todo pronto entonces para comenzar con el primer panel de la mañana, la visión alternativa de la ciudad, y en él nos van a estar acompañando Ana María Vázquez Duplat, de la Fundación Rosa Luxemburgo de Argentina, Rodrigo Sabazzoni, de Procomún, Brasil, Valentina Ibarlucea, de la Comisión Derecho a la Ciudad, Uruguay, Alicia Maneiro, presidenta de CUDECOP, Uruguay, el politólogo Gabriel de la Coste, uruguayo también, y Beatriz Rocco, asesora del municipio B, quien realizará la moderación de esta mesa, así que adelante, Bea. Hola, hola. Bueno, buenos días a todos y a todas. A ver, ¿se escucha, no? Ahí sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta mesa que tiene como título Producción Alternativa de la Ciudad, y cada una de ustedes va a aportarnos a esta reflexión. La idea de la mesa de la mañana es que nos dejen reflexiones, disparadores, líneas de pensamiento que luego vamos a retomar en la tarde en las mesas de diálogo, debate e intercambio. Les voy a pedir, cuando vayan a hablar, a cada uno y a cada una de ustedes que se presenten, así yo no le erro, y digan lo que tengan ganas para presentarse, con lo que se sientan identificadas. Y voy a leer unas preguntas que eran parte del programa, simplemente para que sean disparador, reflexión, las toman, no las toman, pero bueno, para que queden resonando y también que se puedan tomar en cuenta en las mesas de la tarde. Algunas de las preguntas que pensamos cuando pensamos esta mesa de producción alternativa de la ciudad fueron: ¿qué lógicas predominan en el diseño y construcción de las ciudades y a quiénes favorecen? ¿Cómo es posible la consolidación de este derecho a la ciudad en un escenario de conflicto de intereses y qué rol deben jugar los distintos actores en disputa? ¿Qué movimientos han colocado en la agenda este derecho? ¿Cómo se articulan entre ellos y qué desafíos tienen en esta reivindicación? ¿Qué herramientas o propuestas permiten esta construcción de este derecho integrador de las diferencias y a la vez intolerante de las desigualdades? Tienen 10 minutos para responder. No, mentira. Yo lo que voy a tener acá después de tirar estas preguntas disparadoras, voy a tener el rol de controlarles el tiempo y de decirles cuando se tengan que callar la boca, ¿está? Entonces, cuando vea que están ahí medio justo, les voy a pasar un cartelito que dice 3 minutos, y cuando vea que se tienen que callar, les paso un cartelito que dice cerrando, y cuando dice cerrando es que se callen, ¿está? Bueno, vamos a comenzar entonces, capaz que comenzamos en el orden del programa con Ana María, te presentás y luego seguimos con el debate. Dale. Bueno, gracias, Beatriz. Primero que nada, aunque me va a quitar tiempo de la presentación, no puedo empezar sino agradeciendo a Silvana por la invitación y aparte agradecerle cómo me presentó como su amiga, porque así me siento, así que muy agradecida por volver a estar acá después de tantos años que pasaron después de esos primeros diálogos urbanos donde nos encontramos para charlar sobre estas cosas que ustedes hoy están poniendo en práctica, no solamente ahora en el municipio B, sino antes cuando estaban en la Intendencia de Montevideo ya emprendiendo camino en la aplicación e implementación y en la práctica concreta de un urbanismo esencialmente feminista, y ahí nos encontramos, así que muy agradecida a todas las compañeras que cuidadosamente nos trajeron hasta acá, así que bueno, gracias. Bueno, yo soy Ana María Vázquez Duplat, soy colombiana de nacimiento, vivo hace 16 años en Argentina.
en la ciudad de Buenos Aires, donde empecé mi militancia en temas urbanos, especialmente acompañando las luchas en las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires en un momento muy álgido. Y tal vez voy a empezar por ahí porque efectivamente la ciudad que yo conozco en términos de territorio y de política es la ciudad de Buenos Aires, y es en ese territorio donde empezamos a conceptualizar y a tratar de entender cómo funcionan los modelos urbanos neoliberales, ¿no? Pero no solamente eso, sino también donde conocí todo un montón de luchas por el derecho a la ciudad. Entonces es desde ese territorio del que hablo, por eso es imposible generalizar las ciudades, porque todas las ciudades tienen matices y demás, pero bueno, hay algunas cosas en común que seguro en las que vamos a encontrarnos durante esta charla. Eso es como mi trayectoria militante. Yo trabajo como coordinadora de proyectos en la Fundación Rosa Luxemburgo, soy coordinadora política del eje Democracia y Derechos Humanos, y además de eso soy integrante y militante del Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad, que es la organización desde la cual hablo hoy, desde el CEAPI, porque es desde allí donde hemos investigado y trabajado el concepto de extractivismo urbano y cómo a ese extractivismo urbano le anteponemos un modelo de urbanismo comunitario, participativo, feminista y demás. Y diría interseccional, que es un poco hacia donde voy a ir en mi presentación. En relación a las preguntas, bueno, vuelvo a decir, es complejo generalizar cómo funcionan las ciudades y insisto, voy a hablar desde nuestra experiencia más conocida, que es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es exactamente todo lo contrario a lo que están haciendo las compañeras en el municipio B. Todo lo contrario que ustedes se puedan imaginar. Las éticas públicas, la forma como se gestiona el territorio, es absolutamente dado o otorgada a la gestión pública para los intereses privados. Estamos en un caso hace 16 años de gobierno del PRO, que ha llevado a la ciudad de Buenos Aires a convertirse en un bastión de la financiarización del hábitat en todos sus sentidos, una entrega desmesurada del espacio público para fines netamente económicos, una división territorial centrada en los distritos económicos, es decir, hace años atrás la ciudad de Buenos Aires estaba dividida en distritos escolares, lo cual marcaba la gestión pública, ¿no? Dividían el territorio en escuelas. Hoy el PRO ha venido llevando unas nuevas distribuciones del territorio que tienen que ver con la construcción de polos económicos, tierra pública entregada para los fines contrarios, ¿no? Esto que vos decías, Silvana, recién, del cambio de paradigma, de poner lo público sobre lo privado y lo común sobre lo individual. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires asistimos a un modelo de extractivismo urbano, donde el suelo es entregado a grandes corporaciones inmobiliarias, especuladores inmobiliarios, con el objetivo de acrecentar la concentración de la riqueza y, por tanto, las expulsiones, las segregaciones y una ciudad cada vez más invivible para el común de la sociedad, ¿no? La ciudad de Buenos Aires está asistiendo a un proceso de exclusiones muy fuerte, donde el centro urbano se ha venido degradando en términos prácticos. Claro, la experiencia concreta de las personas que viajamos a la ciudad de Buenos Aires es que es una ciudad preciosa, con altos niveles de vida, pero la vida en la ciudad de Buenos Aires es cada vez más compleja. Hablamos de una ciudad donde hay aproximadamente 200.000 viviendas vacías, ¿no? Fruto de un crecimiento inmobiliario desproporcionado, donde no se construye para nadie, donde las decisiones públicas están marcadas por el real estate, ¿no? Es una ciudad, yo digo, la ciudad que pasó del café con leche al flat white en 3 minutos, ¿no? Es una ciudad donde los pequeños cafés, los pequeños negocios, la historia de la ciudad ha venido cambiando sus usos también, entonces cada vez una expansión más grande de franquicias extranjeras y nacionales, ¿no? Una ciudad que económicamente ha venido entregándose paulatinamente a los negocios. Y esa es la ciudad que nosotros decimos es una ciudad extractivista, ¿no? Una ciudad capitalista, neoliberal, extractivista, donde hay apropiación del suelo urbano para
fines de reproducción del capital. Entonces, ¿cuál es obviamente, digamos, es una ciudad donde se reproducen con latencia los sistemas de dominación en su conjunto, ¿no? Porque pareciera que cuando hablamos de sistema de dominación hablamos de una cosa como afuera, nuestra, ¿no? Y no de la práctica cotidiana, de la forma como habitamos las ciudades. Son ciudades, las ciudades que podríamos catalogar como ciudades donde se reproduce el extractivismo urbano son ciudades coloniales, racistas, que las segregaciones están marcadas por condicionamientos o condiciones de no solamente de género, ya sabemos todo lo que vamos a hablar después de obviamente la feminización de la pobreza, pero donde las segregaciones están marcadas por el racismo, por el patriarcado y otra serie de sistemas que juegan en las ciudades, ¿no? Entonces hablamos de una ciudad colonial, una ciudad patriarcal, una ciudad capitalista y una ciudad adultocéntrica, que me parece que también es importante incorporar esta visión sistémica a las ciudades porque efectivamente las niñeces son grandes afectadas de estos modelos expulsivos donde cada vez hay menos espacio público para el juego, menos seguridades para el uso del espacio público, donde las niñeces están cada vez más hacia adentro de sus casas porque los territorios se están volviendo inseguros. Y cuando hablo de territorios inseguros me refiero, por ejemplo, a la expansión ilimitada de, por ejemplo, el narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires, pero una expansión que está en la zona sur de la ciudad, en la zona empobrecida, y quiero hacer mucho lugar a esto porque es una cuestión de la que casi no se habla, pero que, por ejemplo, los compañeros y compañeras de la Garganta Poderosa en Buenos Aires están poniendo mucho eje y nos piden todo el tiempo, por favor, hablemos de lo que está pasando en los barrios populares. Estamos hablando de barrios donde la economía en un 75% más o menos, las familias están involucradas con el negocio del narcotráfico. Y eso no tiene que ver con solamente la capacidad que tiene el narcotráfico para expandirse en los asentamientos y hacerse lugar cada vez más amplio en la pobreza. Tiene que ver con un Estado que ha permitido zonas liberadas, que ha permitido que los pibes y las pibas estén cada vez más involucrados con el negocio del narcomenudeo, donde hay una guerra sobre estos territorios, gatillo fácil, una policía que no está en el territorio para cuidar a sus habitantes, sino para cuidar al resto de la ciudad de sus habitantes. Entonces, una política de seguridad también absolutamente clasista y desgarradoramente racista, ¿no? La ciudad de Buenos Aires está en un momento muy complejo de un crecimiento enorme de personas en situación de calle, como les digo, un crecimiento... Hola. Con el empobrecimiento de las condiciones, también fruto pues, de una crisis económica muy galopante que hay en Argentina, que no es un secreto para nadie, pero que tiene que ver particularmente con una ciudad que no se ha encargado de gestionar la ciudad para sus habitantes. Y en función de eso, bueno, ha construido una ciudad, un paisaje predominantemente para la renta, tomando un poco los análisis que hace la querida Raquel Rolnick, ¿no? Una ciudad dada para los paisajes para la renta y donde hay explosión de experiencias, también cooperativas, tratando de anteponer a eso la construcción de paisajes para la vida, pero dada, digamos, en toda su organización a la reproducción del capital, ¿no? El eje, por ejemplo, cuidados, no es un eje que esté presente en la formulación de políticas públicas. La perspectiva de género en la ciudad de Buenos Aires está absolutamente delimitada, por ejemplo, la atención al acoso callejero, ¿no? Pero después pensar una ciudad para los cuidados es algo en lo que estamos absolutamente lejos, o sea, no hay ni siquiera dentro de la institucionalidad de la ciudad de Buenos Aires instancias dedicadas a pensar una ciudad en términos de cuidados o un sistema integral de cuidados. Estamos muy lejos de eso, entonces es una ciudad que claramente todo su transporte, su movilidad, la seguridad está condicionada por la reproducción del capital. Es a quién cuidamos, quiénes deciden la ciudad, cómo construimos el transporte público, hacia dónde dirigimos el espacio público, que tiene que ver un poco con esta pregunta primera que hacías de quién está decidiendo la ciudad y a qué intereses responde la planificación de la urbanidad. Creemos que no es
imparcial, digamos, quiénes construyen y para quién se construye la ciudad, en las ciudades que no queremos, ¿no? Las ciudades que queremos efectivamente están pensando políticas para construcción de igualdades, para los paisajes de la vida, para la reproducción de la vida, donde quienes ganáramos seríamos todos, ¿no? Y un poco en este sentido también de tu pregunta, bueno, ¿a quién fortalece, ¿no? Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires decimos que vieron la nube, como también habla Raquel Rolling, ¿no? Que hay una nube de capital transnacional que está buscando todo el tiempo espacio urbano para donde asentarse, ¿no? Las fincas que las compañeras aquí están recuperando en la Ciudad de Buenos Aires están convirtiéndose en espacios baldíos, ociosos, como dice el propio gobierno, innecesarios para la gestión pública, y entonces está la nubecita del capital transnacional viendo dónde se asienta para construir un shopping, para construir un edificio dedicado a Airbnb, y por eso hay 200.000 viviendas vacías, donde se empiezan a transformar las normativas para facilitar la construcción de este tipo de viviendas, ¿no? El Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, que es del año 2020, si no me equivoco, permite la construcción de departamentos de 18 metros cuadrados, y cuando aparecía esta política de los 18 metros cuadrados, vos veías una publicidad que era de un varón joven, extranjero, que son los nuevos nómades digitales, en donde se decía, bueno, esto está hecho para estas personas, ¿no? Venía de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos espacio para vos, una ciudad barata si tienes dólares. Entonces tenemos en la Ciudad de Buenos Aires una política de nómades digitales, donde el Estado le entrega, cada vez que viene un nómade digital inscrito en una página de una política pública, le entrega una tarjeta SUBE de transporte público cargada. Le hace, si no me equivoco, entre el 15 y el 35% de aporte para los 3 primeros meses de alojamiento en Airbnb. Le entrega una tarjeta precargada de Internet, de acceso a Internet, y además de eso un mapa de lugares para hacer coworking, ¿no? Entonces, esta ciudad está marcada, digamos, por este tipo de políticas. La contracara es restricciones para la entrada de migrantes fronterizos, ¿no? Y en este sentido hablo de esta colonialidad, de este colonialismo también tan impreso en las políticas urbanas de corte neoliberal. Al mismo tiempo tenemos todos los barrios populares, no la mayoría, pero gran parte de su población son peruanos, paraguayos, bolivianos, bolivianas, y el correlato es una política pública que genera beneficios, incluso económicos, invirtiendo parte del ingreso público en financiar la llegada de nómades digitales del norte global que vienen a vivir en los departamentos de Airbnb, mientras crece alarmantemente las familias en situación de calle. Entonces, bueno, para terminar, porque ya me quedan 3 minutos, quisiera hablar como de algo que venimos un poco analizando, que es la estrategia de las 5 Ds, ¿no? De la desmercantilización, descentralización, despatriarcalización, la desfosilización y la democratización de las ciudades. Creemos que ahí en esas 5 Ds hay como unas claves de trabajo y de gestión posibles para pensar otras ciudades, ¿no? A propósito también de que en Argentina se cumplen 40 años de democracia, que Uruguay y Chile están conmemorando sus 50 años del golpe de Estado cívico-militar, pero también en Uruguay se cumplen 50 años de la huelga general. Entonces, qué importante volver a ponerle valor a hablar de la democracia y de la democratización. Y en el sentido del urbano, bueno, democratizar el suelo y la tierra, democratizar la toma de decisiones, que incluya también a las niñas, ¿no? Cómo empezar a pensar una ciudad que pase del adultocentrismo a la niñocracia, donde las niñeces puedan participar activamente de la toma de decisiones con su creatividad, con sus imaginarios, ¿no? Mariátegui decía que a la derecha le falta inteligencia y le sobra creatividad, y que a las izquierdas nos sobra inteligencia y nos falta creatividad. Bueno, vamos allá donde están las niñeces, para preguntarles a ellas con toda su creatividad qué ciudades podemos proyectar que les incluyan,
democratizar, desmercantilizar, despatriarcalizar, descentralizar y desfosilizar en medio de una crisis ambiental tan profunda, donde parece que la única transición energética posible es la del norte global, y vienen a extraer aquí el hidrógeno verde, entonces van a acabar con todas las fuentes hídricas del Uruguay, y vienen a explotar el litio en Argentina. Entonces Jujuy, la ciudad de Jujuy es víctima de una represión terrible porque nos quieren sacar la energía. Bueno, ¿cómo pensamos? Me tengo que callar, ¿no? ¿Cómo pensamos ciudades también que vayan en un proceso de desfosilización con nuestras propias necesidades? Porque sabemos que no podemos entrar en un proceso de transición energética al mismo nivel que el norte global, porque necesitamos primero que nada acceso a energía para todos y todas, ¿no? Pero ir avanzando en ciudades ecofeministas también en este sentido, y obviamente en estas mismas claves de la 5D, el acceso a servicios, a vivienda y alimentos, en una clave que creo que la pandemia nos puso muy de frente, y es la importancia efectivamente de que nuestras ciudades también empiecen a ser productoras de alimentos, no productoras de commodities, sino productoras de alimentos, porque efectivamente, como decía Silvana, ¿no?, parte del conglomerado de organizaciones que están laburando en este festival y en este foro son las ollas populares. Entonces, ¿cómo nos convertimos en ciudades productoras de alimento genuino, orgánico, agroalimentario, y que además produzca, bueno, un cambio de paradigma en nuestro quehacer cotidiano? Muchas gracias. Bueno, vamos con Valentina. Presentate, nombre y colegio. Como pidió Beatriz, me voy a presentar rápidamente. Yo soy Valentina Ibarlucea, soy vecina de la Ciudad Vieja, de la otra punta. Participo de la Comisión Derecho a la Ciudad, que es un colectivo de vecinos y vecinas que militamos el territorio y justamente el derecho a la ciudad. La invitación a venir acá en realidad nos sorprendió un poquito, porque este año hemos tenido algunos desencuentros bastante importantes con el municipio. Pero bueno, acá estamos un poco para plantear también nuestra visión de todos estos temas, que difiere en gran medida de un poco lo que se nos propuso cuando se hizo la invitación. Nosotros entendemos que hay una visión en general desde las instituciones, sobre todo del gobierno, pero de otras instituciones también, que es un poco lo que se refleja acá y es un poco lo que se ha venido tratando, que tiene que ver con ver el derecho a la ciudad como un derecho al acceso a servicios, a bienes, a cuestiones que son propias del entorno urbano. Entonces, lo que se nos ocurría también un poco era traer la definición que nosotros y nosotras nos damos para la que nos mueve a seguir trabajando este territorio en particular y la ciudad de Montevideo en general. Y para eso resulta que me encontré con que hay un señor que tiene una definición que nos pareció muy acorde a lo que nosotros pensamos, que a quienes han estado metidos en estos temas seguramente les suene, que es David Harvey, y tiene una definición muy linda que da en una entrevista que vi yo hace poquito, y donde plantea que para él, y abro comillas, el derecho a la ciudad es un derecho político, es un derecho a la ciudadanía y a la autodeterminación a través del derecho a transformar el ambiente en el que vivimos. La pregunta sobre qué tipo de urbanización, qué tipo de ciudad queremos, no puede divorciarse de las preguntas sobre qué personas o pueblo queremos ser y qué tipo de relaciones sociales queremos priorizar. Y en ese sentido, lo que nosotros nos planteamos es que justamente cuando nos ponemos a pensar qué queremos para nuestro barrio, lo que estamos pensando es eso, qué relaciones sociales queremos fomentar. No se trata de conseguir un centro cultural o una plaza o una peatonal, sino que se trata de construir en el presente algo más parecido al futuro que soñamos.
Y en ese sentido, a mí, otra cosa que me pasaba con esta invitación es que esta idea de construcción alternativa me rechinaba un poco. Y pensando sobre esto, lo que encontré es que quizá la palabra más acertada para lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos es resistencia. Porque, y de nuevo, si hay una construcción alternativa es porque hay una construcción hegemónica. Y lo que nosotras tratamos de hacer todos los días es resistir esa construcción hegemónica. Y quizá lo que faltaría es, por un lado, caracterizarla y visibilizarla, y en ese sentido, ahora escuchaba a Ana María, que yo hace poco hice mi tesis sobre algunos temas relacionados a esto y te cité varias veces. Me sirvió muchísimo para entender qué significa el extractivismo. Y cuando te escuchaba hablar de la ciudad de Buenos Aires, te debería decir que me gustaría que Montevideo fuera más diferente. La realidad es que te escucho hablar de Buenos Aires y me imagino lo que se está proyectando para Montevideo en el futuro. Para Montevideo y para otras ciudades de nuestro país. Y eso me parece relevante traerlo porque esta construcción hegemónica que se hace de nuestras ciudades y de nuestros espacios en general, es lo que está pasando también en Punta Ballena, que es otro tipo de territorio. Esta forma extractiva de construir nuestros espacios es hegemónica porque no viene alguien de afuera y la implanta. Lo que podemos ver es que hay un pensamiento generalizado, compartido tanto por el mercado como por el Estado, de construir el espacio de esa manera. Y eso trasciende a todos los niveles de gobierno y trasciende, en nuestra experiencia, a todos los partidos. Entonces lo que queda es esta resistencia a esos modos. Esta construcción hegemónica la podemos caracterizar como una construcción que pone en el centro el lucro, que se distancia de construir desde y para las necesidades y los deseos de las personas, que lo que propone es la financiarización de la vida y de la vivienda y de las redes urbanas y de todo lo que hace al tejido urbano, que es mucho más que los edificios y las calles. Y en última instancia es la mercantilización y el extractivismo de todos nuestros territorios, naturales o construidos, es decir, extracción de riqueza natural o elaborada por nosotros y nosotras. Y como decía, los alcances de esta forma de producir el espacio no se limitan a López Mena o al Distrito Globo, porque operan en conjunto con otros operadores que son los operadores estatales de todos los niveles. También escuchaba a Raquel Rolnick plantear que justamente el problema es que la planificación del territorio se ha hecho históricamente en nuestro continente dialogando mucho más con estos operadores o estos sectores del capital que producen el espacio y no pensando en extender el acceso del suelo y de las riquezas a las personas. Entonces, esto nos parece súper importante que sea explícito plantear que hay una coalición entre el Estado y el mercado. Eso también es otra cosa que podría citar a varios autores que lo plantean, que ese Estado es ejecutor, es estimulador de este extractivismo. Y es una característica propia de la forma en que el Estado se resuelve, no es una cuestión de gestión meramente. Y además de como ejecutor y como estimulador de estas políticas, estableciendo discursos que naturalizan estas formas de hacer. La única forma de hacer ciudad es venderla de a pedacitos para ganar dinero, para pagar otras cosas. Ese es el discurso imperante. Y no importa en qué departamento del Uruguay te encuentres, esa es la realidad y ese es el discurso al que nos enfrentamos. Y ese es el discurso que resistimos. Concretamente, quiero traer algunas de las luchas que estamos llevando adelante como Comisión Derecho a la Ciudad y en red con otro montón de organizaciones del barrio.
La que nos tiene más movilizados últimamente es la lucha por el predio del ex Club Neptuno, allá en la aduana. Ese, por ejemplo, es lo que está sucediendo allí es que estamos resistiendo el fraccionamiento y la venta del 80% de la manzana del Club Neptuno. La privatización, a mi entender, llega al 100% de la manzana, pero bueno, hay un 20% que lo podemos discutir. Lo que se propone hacer allí es un estacionamiento y una torre de 45 pisos en la punta de la Ciudad Vieja, y esa propuesta es de la Intendencia de Montevideo, porque tiene que conseguir plata para, todavía a veces nos dicen una cosa y a veces nos dicen otra. La presión que ejerce el puerto sobre toda esta franja de la Ciudad Vieja, toda esta franja norte, el puerto crece, y no crece solamente hacia la bahía comiéndose las vistas hacia el cerro, sino que crece hacia adentro de la ciudad, y el Neptuno es parte de eso, el proyecto para buquebús es parte de eso, donde también se privatiza otra manzana más. El Distrito Globo, que hoy volvió a salir en los diarios, es parte de eso. Hay un proyecto para toda esta zona, hasta AFE, de construcción de torres en altura. Y yo me pregunto qué rol cumplen este tipo de iniciativas en esos proyectos, realmente qué efecto tienen, porque quizá uno puede pensar que el efecto que tienen es robarle una manzana al mercado. Conociendo cómo se dan normalmente las cosas, yo pensaría que va a ser una manzana que se va a apropiar el mercado también, en última instancia. La Plaza 1, hoy uno de sus sectores peligra, estamos ante la posibilidad de perder un pedazo de plaza, de una plaza que tiene un uso muy fuerte durante todo el día, toda la semana, y eso también es otro problema, estamos perdiendo espacio público. La participación, por ejemplo, en el caso de todo el proyecto del Late Ciudad Vieja y cómo se ha gestionado la revisión del plan especial del barrio, que déjenme traer una ironía. En marzo de este año estaba proyectado el segundo taller participativo para la revisión del plan especial Ciudad Vieja en este espacio, y se movió por mal tiempo. Seguimos esperando cuándo va a ser ese segundo taller, y curiosamente hoy, por mal tiempo, esto iba a ser enfrente y por mal tiempo se movió para acá. Son concepciones distintas de los espacios cerrados, se ve. Eso, a la vez que se lanza esa revisión del plan especial con una supuesta participación que no fue tal, se hacen las peatonales con resistencia del barrio, con poca coordinación con el resto de operaciones sobre la Ciudad Vieja, que parece ser un territorio donde se tiran cosas y ya. Y podría seguir la vivienda promovida, etcétera. Eso, como para ir cerrando, como resistencias concretas, puntualmente, es la defensa del suelo público, la exigencia de participación, de democracia, porque la participación no es otra cosa que poner en práctica la democracia, la expansión de fronteras que escapen al mercado, que no sean transables, y la construcción de bienes, servicios e infraestructuras comunes de verdad, impulsadas desde la necesidad, desde el deseo de las comunidades. Resistimos de esa forma porque este modelo de construir ciudad no construye ciudad, construye edificios y construye carreteras y construye calles, pero no construye ciudad. Quienes construimos ciudad somos las organizaciones que estamos todo el tiempo tejiendo las redes que sostienen la vida. La olla, el merendero, las cooperativas de vivienda, las organizaciones barriales. Esas resistencias, esas resistencias no pueden ser encausadas, no se les puede poner un marco, no se les puede poner una forma desde afuera. Esas resistencias necesariamente desbordan porque por eso son resistencias, si no, no resistirían. Lo que estamos haciendo en última instancia es construir esas alternativas, como decía hoy, construir ese futuro que deseamos, construirlo hoy mismo en nuestras formas de organizarnos,
en nuestras formas de tejer redes, en nuestras formas de dialogar unos con otros, de tomar esos conflictos y transitarlos. Y lo último que quería decir, a raíz de las preguntas que se planteaban al principio, es que cuando hay un conflicto de intereses, cuando hay dos partes que tienen intereses opuestos, el único rol posible es tomar postura, no hay otro. Cuando esos intereses son tan encontrados como los del capital y la comunidad, lo único que se puede hacer es tomar postura por uno o por otro. Nada más. Bueno, vamos con Alicia. Presentate, nombre y colegio. Hola. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero quiero agradecer a Silvana y a su equipo por habernos sumado en este trabajo que comenzó mucho antes de la llegada de Silvana al municipio B en su calidad de alcaldesa. Y acá veo ver varios compañeros, incluso una compañera compartiendo mesa, con los que empezamos a trabajar, a pensar, a discutir, a razonar, lo que en aquel momento se llamó el proyecto Reactor Ciudad Vieja, y que tenía muchas aristas y que había muchos participantes, incluida la Facultad de Arquitectura, incluido el CCU, las federaciones. Y en ese sentido, creo que cuando empezamos ese trabajo, ese diálogo, todos teníamos grandes expectativas. El tiempo transcurrió y creo que de esas expectativas hay algunas que siguen en pie, porque si hay algo que no podemos dejar de lado y no podemos claudicar, es a la lucha bien entendida, en el diálogo, en el intercambio, en el querer hacer y en el que cada uno tenga la posibilidad de expresarse, de decir por dónde cree que debe ir y que entre todos construyamos. Entonces, esto me parecía de orden porque antes de la presentación, perdón Beatriz, mi nombre es Alicia Maneiro, en este momento soy presidenta de CUDECOP. CUDECOP es la única organización de tercer grado que nuclea a todo el movimiento cooperativo uruguayo. Todos los sectores y las modalidades cooperativas son parte de CUDECOP. Ahora bien, a pesar de ser la presidenta de CUDECOP y de identificarme, por supuesto, hoy con todo el movimiento cooperativo, mi camiseta, mi raíz es el cooperativismo de vivienda. Integro una cooperativa de FUCBAN, vivo en ella desde hace 29 años, pero estoy vinculada al cooperativismo de vivienda prácticamente desde mi infancia. Mi papá fue socio fundador de una mesa construidas en los años 70 a través del modelo FUCBAN. Y yo cuando venía para acá venía pensando un poco el movimiento cooperativo de vivienda, cómo nace, cómo se gesta y cómo evoluciona. ¿Por qué digo esto? Porque las primeras experiencias cooperativas del cooperativismo de vivienda nacen en el interior y aún antes de que se proclamara la ley, se aprobara la ley de vivienda, la ley general, con una visión y en un momento del Uruguay en donde, si uno hoy lo mira objetivamente, era casi imposible que una ley con esas características se aprobara en ese momento. Y estoy hablando de un periodo bastante oscuro de nuestra vida institucional previo a la dictadura. Y en ese momento se abre la puerta al cooperativismo de vivienda en esa ley. Y yo creo que muchos de los que la votaron no tenían idea de que estaban, o sea, el futuro que se venía. ¿Por qué? Porque esa ley permitió que empezara a gestarse ya con una ley que la respaldaba, un movimiento cooperativo de vivienda que es ejemplo en el mundo y que una de sus patas fundamentales es el financiamiento público. Porque las cooperativas de vivienda
nuestros proyectos se construyen con un 85% de aporte desde el Estado. Y el 15% restante tenemos dos formas en el caso de las cooperativas de usuarios. Unas ponen ahorro, otras ponemos nuestro trabajo. Eso en el mundo en donde FUCBAN ha trasladado el modelo a gran parte de Centroamérica e inclusive al sudeste asiático y a África, no se ha podido lograr. Es muy difícil que los estados se involucren en financiar el modelo cooperativo. Y donde hay experiencias, esas experiencias se han forjado con financiamiento extranjero, organizaciones mundiales extranjeras de financiamiento que ponen el dinero para mostrar proyectos piloto que en realidad después intentan involucrar al Estado. Y eso ha sido muy difícil. Cuando nace el cooperativismo de vivienda en el 68, estas experiencias en el interior, pero cuando nace realmente aquí en Montevideo, las primeras experiencias se generan en el cinturón de la ciudad. Las cooperativas llegaban a lugares en donde no había servicios. Y durante muchísimos años, las cooperativas fueron parte del crecimiento horizontal y hacia afuera de la ciudad. Entonces, ¿qué le pasaba a esos barrios que no contaban con grandes servicios o con casi ninguno? Que llegaba la cooperativa y atrás de la cooperativa, como venían 100, 200, 300 y hasta 600 familias, atrás venían todos los servicios. Y entonces, evidentemente, eso lograba la mejora del barrio. Eso fue bueno en su momento y nosotros no lo discutimos. Si lo miramos con la lógica de hoy, nosotros fuimos parte de un crecimiento horizontal de la ciudad sin pensarlo, o sea, sin estructurarlo, sin desde la cabeza pensar cómo la ciudad debía ir creciendo y cómo debía llegarse con los distintos servicios. Eso ha ido cambiando, por suerte, y ha ido evolucionando. En el medio, ¿qué pasó? Y que se fueron vaciando los centros de la ciudad en donde estaban todos los servicios. Y entonces las cooperativas ahí no teníamos lugar. También en la lógica de intervención del Estado se fue pensando que las cooperativas debían ser parte de esos procesos de repoblar las zonas que iban quedando vacías. Ahí tenemos que pensar que las cooperativas teníamos también una manera muy tradicional de construir. La casita, dúplex o de una sola planta, con fondo, con parrillero, con galpón, y venirnos al centro de la ciudad o a los barrios más cercanos del centro de la ciudad implicaba que debíamos claudicar en muchas cosas. Y eso fue un tema de discusión en la interna de las cooperativas y de la federación, y bueno, la cabeza fue cambiando. Y hoy por hoy tenemos barrios, casi podríamos decir, cooperativos. Acá en el municipio B hay ejemplos claros. El Corralón Municipal de Gonzalo Ramírez, donde varias cooperativas de vivienda construyeron allí y generaron casi un barrio cooperativo. La zona de El MAM, donde se la consideraba zona roja y las cooperativas lograron cambiar eso. Entonces, ¿hemos evolucionado? Sí, yo creo que sí. Hemos evolucionado por varias razones, en parte porque hemos cambiado nosotros mismos el chip, en parte por la propia política pública impulsada en los últimos años desde diferentes lugares, desde la propia intendencia generando la cartera de tierra y la posibilidad de que las cooperativas pudieran llegar al centro de la ciudad con todos los servicios, pero también desde los gobiernos centrales de los últimos 15 años que dijeron no hay más préstamo si la tierra no tiene servicio. Y eso también obligó a cambiar la cabeza. Yo escuchaba a Valentina y comparto y entiendo la preocupación y entiendo también la postura de resistencia. Creo que es parte de todo lo que debemos construir. La construcción se hace desde el diálogo, pero también desde la resistencia. Porque cuando nosotros nos sentamos a dialogar,
todos queremos expresarnos y no siempre logramos que las cosas lleguen a término como queremos. Y cuando negociamos, todos sabemos que en la negociación uno siempre deja parte de lo que quiere. Pero que los colectivos sean capaces de resistir y de marcar preocupaciones latentes que tienen que ser tenidas en cuenta para aquellos que piensan la política pública, es importante. Y creo que es importante que la organización, o sea, la sociedad civil organizada, la sociedad civil organizada tenga la posibilidad de apoyar también esto. Sí diálogo, pero también sí resistencia. La resistencia en el bien entendida. Nadie está diciendo que van a salir, digo yo, no, por las dudas, que van a salir a quemar la pradera, pero sí plantarse, porque tenemos el derecho, porque la ciudad es nuestra. La ciudad es de los que lo habitamos. Y una de las cosas que no quiero dejar pasar, porque es también parte del diálogo diario, los temas de seguridad. Y perdón que me queda desenganchado, pero porque me apuraste con los 3 minutos, que me parece importante destacarlo. Cuando yo decía, las cooperativas llegábamos al barrio, atrás de la cooperativa venían los servicios, y esos servicios eran abiertos al barrio. Las cooperativas teníamos policlínica, teníamos guardería, teníamos escuela, y todo era abierto al barrio. A un niño no se le preguntaba en qué cooperativa vivía. Lo que importaba que era parte del barrio. ¿Qué ha pasado en la historia reciente? El tema seguridad, la preocupación por los temas de la seguridad han llevado a que las cooperativas nos estamos aislando del barrio. Y eso es un gran error. ¿Por qué digo esto? Porque nos estamos cerrando, porque estamos inaugurando ya con rejas, algo que los históricos, yo creo que mi papá si se levanta de su tumba no puede creer lo que ve. ¿Por qué? Porque las cooperativas ya inauguramos con un sistema de rejas y un sistema de cámaras. Y eso es lo peor que le podemos hacer a la ciudad, a los colectivos que nos rodean y al barrio del que nos queremos integrar. Porque si hay algo que siempre decimos es que construimos vivienda y hábitat, y ese hábitat es la integración con el territorio. Entonces, me parece que ahí nos tenemos que replantear también muchas cosas y ahí tenemos responsabilidad las direcciones de las federaciones y de las propias cooperativas. Acá hay que sentarse a pensar otras formas y lo que no podemos hacer es aislarnos del barrio. Gracias. Gracias por los tiempos. Vamos ahora con Rodrigo. Te pido que te presentes. Hola, ¿me escuchan? Buen día. Quiero empezar también agradecer la invitación. Creo que antes de presentarme en persona, decir quién soy yo, quiero decir que estoy acá también porque formo parte de un equipo que pasó la última semana, los últimos 10 días, haciendo un laboratorio de activación de la economía del cuidado, un proceso que se llama La Cuida, que es un proyecto que creamos en el Instituto Procomún, y acá estamos con gran parte del equipo que trabajó en ese laboratorio, que es un laboratorio que propone trabajar el tema de los cuidados en un cruce con el tema del Procomún. Así que quería también decir que estoy, haciendo un poco la representación de ese grupo que tiene a Lía, que tiene a Marilia, Soledad, Luisa, que forman parte también del equipo del instituto, y los compañeros y las compañeras de itinerancias, los mentores, Odi de Colombia, Cintia también de Brasil, que también tiene un laboratorio, una institución que trabaja con los temas de los comunes, así que somos una pequeña multitud de gente que vino desde lugares de Latinoamérica para participar de ese proceso, y justo por cuenta también de la articulación que hicimos con Lilian, logramos estar en ese festival, en ese foro barrial, que quería decir, me parece, estas cosas que necesitamos muchísimo en nuestro continente. Y solo tenemos, porque a veces tenemos personas visionarias
en los lugares como Silvana, que tienen ese coraje de trabajar el tema de los comunes desde los gobiernos. Porque a mí me toca y me parece que la única opción para las izquierdas de toda Latinoamérica es poner los comunes adelante como nuestra perspectiva de futuro en la construcción política en contra del neoliberalismo. Y también decir que quiero dialogar después con algo que planteó Silvana en su presentación inicial, pero decir que este trabajo de la Cuida fue una alianza entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de los comunes con la Intendencia de Montevideo, por intermedio del Montevideo Lab, en un proceso que también yo creo que es muy importante y que tiene acá Andrea Polaro, que fue la persona que adelante con su equipo también hizo ese proceso. Y quería justo decir que más que presentar a esa gente que está acá y que está participando también de esa construcción, porque creo que es un foro barrial y que estamos trayendo, ¿no?, informaciones, cosas para compartir. Mi nombre es Rodrigo Sabazzoni, estoy como ahora director ejecutivo y uno de los fundadores del Instituto Procomún, formo parte también del equipo de investigación de la Universidad Federal de ABC, que es el Laboratorio Libre. Y bueno, básicamente tengo trabajado los temas de los comunes en los últimos años. Nuestra organización nació hace 7 años, pero yo estuve también ahí como metido en procesos también en los gobiernos de Lula y de Fernando en São Paulo, de Haddad, participando también de construcciones desde los gobiernos. Así que quería mucho empezar a traer una formulación que escuché una vez de un compañero del MTST, ¿no?, el movimiento de los sin techo de Brasil, que es Rude Rafael, que estuvo adelante de uno de los... Creo que en los últimos años en Brasil tuvimos muchos movimientos de resistencia en la dirección de los comunes urbanos. Y uno de los principales fue el Ocupe Estelita, que pasó en Pernambuco, que es en el nordeste de Brasil. Y Judy fue uno de los que estuvo adelante de ese proceso. Y Judy un día, yo le entrevisté para el libro que yo escribí, y me dijo que los comunes en la ciudad, la lucha por los comunes en la ciudad la hacemos en 3 dimensiones: en contra del Estado, conjuntamente con el Estado y sobre todo más allá del Estado. Y con eso quería decir que obviamente podría quedarme mucho tiempo hablando sobre todo eso que estamos hablando acá también, de las resistencias. Pero yo quería concentrarme un poco justo en lo que planteó Silvana, que es cómo los gobiernos, cómo se puede hacer conjuntamente, cómo se puede trabajar el tema del procomún desde, por ejemplo, ese lugar que es ese cruce entre la sociedad y los gobiernos. Porque creo que, y ahí es un punto central para avanzar en esa agenda en nuestros países. Sobre todo porque nosotros venimos de una experiencia muy triste y que espero no se pase lo mismo en Argentina mañana, que fue la extrema derecha en el poder. Y justo muchos de nuestros movimientos que estuvimos afuera en contra, o muchas veces más concentrados en el proceso de trabajar para lo más allá, percibimos la importancia que es también y no dejar jamás de disputar desde la democracia, desde nuestros trabajos y militancia, todo lo que viene del Estado, ¿no?, y sobre todo los gobiernos. Cuando lo perdimos, y lo perdimos no para una otra fuerza democrática, perdimos para una fuerza que quería destrozar todo lo que hemos logrado avanzar en los 30 años de democracia en Brasil. Sentimos la capacidad que tiene la extrema derecha de destrozar lo poco que logramos avanzar en nuestros países. Así que por eso quiero concentrarme un poco en ese tema y plantear algunas cuestiones
sobre eso, ¿no? Una de las cuestiones que me parece que es fundamental, entonces, si queremos caminar, eso que Antonio Lafuente, que es un investigador español, siempre dice, que es caminar de la protesta a la propuesta. Si estamos hablando sobre eso, que es un poco también crear, porque en el caso del Partido de Trabajadores en Brasil y también de muchos que se ha creado, por ejemplo, soluciones de imaginación cívica, como el presupuesto participativo en algún momento de su historia, necesitamos muchísimo reconocer que tenemos un problema en nuestras democracias y ese problema también es un problema de creatividad, de capacidad de conectarse con las necesidades del pueblo desde una forma también creativa para lograr que estas respuestas, que estas propuestas estén de verdad alineadas con la necesidad de las personas. Y ahí entonces que el trabajo que estamos haciendo en el Instituto Procomún, ese trabajo que no solamente estamos como una red que trabaja desde muchos lugares, que está mirando a lo que llamamos del devenir común de lo público. Eso que también viene como una formulación que es como si el proyecto político del neoliberalismo fue poner el público bajo los intereses del privado, y eso me parece que está claro, no siempre, es como privatizar todo. Si esa es la propuesta que viene y es básicamente lo que es ese es el proyecto de la extrema derecha, que es privatizar todo y que intentó hacer Bolsonaro en Brasil, y gracias a mucha resistencia también logramos no dejar que algunas privatizaciones, que él lograra hacerlas, pero sí logró mucho. Y ese es el proyecto, ¿no? El proyecto del neoliberalismo es poner lo público bajo ese proceso de privatización. Y creo que nuestro proyecto entonces, que es el proyecto en contra, pero no solamente en contra, es el proyecto de poner el público bajo los comunes. Sí, ese devenir común de lo público. Pero ¿cómo hacerlo? Ese es el problema, porque también tenemos que... Lo que pasa es que las respuestas, y una parte, por ejemplo, no sé si pasa lo mismo acá en los otros países, pero de las izquierdas en el gobierno también de Brasil, es que decidimos básicamente manejar lo público desde una perspectiva muy burocrática y con eso perdimos contacto con la base, perdimos contacto con lo emergente, perdimos capacidad de responder a los cambios sociales que están todo el tiempo, que la sociedad todo el tiempo está produciendo. Y eso también es un poco lo que generó esa situación de crisis, y eso tenemos que reconocer. Así que me parece que el proyecto entonces es ¿cómo hacemos? ¿Cómo contestar esa pregunta? ¿Cómo ponemos las instituciones bajo sobre el comando, en diálogo de verdad con los comunes? No sé si tengo respuesta para eso, pero tenemos algunas ideas. La primera cuestión es la experimentación. Tenemos que reconocer que es necesario experimentar, buscar alternativas, abrir espacio, generar eso que es la imaginación en el poder de verdad. Así reconocer que las formas que hicimos, las formas con las cuales estuvimos trabajando no son más capaces muchas veces de hacer esa conexión entre el público y lo común. Y con eso estamos creando estos espacios. Eso no es solamente una respuesta que puede ser provisoria, es crear nuevas instituciones. Y en nuestro caso la propuesta es que estamos creando estos laboratorios ciudadanos. Los laboratorios ciudadanos son justamente, y la Cuida es un laboratorio ciudadano temático con el tema de la economía del cuidado y que pone todo un grupo de personas trabajando conjuntamente en eso que llamamos que es un proyecto que es como caminar de la participación política a la coproducción política. Como de hacer conjuntamente con la gente y sobre todo cuando vamos a los territorios y los barrios, eso es mucho más fácil de hacer. Por eso que también es un problema de escala. Si queremos hacer, también tenemos que empezar por las calles, por los barrios y por los territorios, ¿no? Así que los laboratorios ciudadanos entonces son ese tipo de institución nueva
que podemos proponer y que si logramos, por ejemplo, y yo creo que eso podría ser súper interesante, de tener un laboratorio como ese en cada barrio, podemos caminar en una dirección interesante como una propuesta, ¿no?, en esa dirección. Y lo otro es la construcción de herramientas jurídicas que permitan que el público se apropie, que los comunes se apropien de lo público. Tenemos que enfrentar, y Giuseppe creo que va a hablar sobre eso también, sobre la experiencia de Nápoles, que es absolutamente increíble, pero tenemos que tenemos un desafío de conectarnos desde lo jurídico con lo emergente, ¿no? Lo que pasa es, por ejemplo, en nuestro caso siempre es como las leyes están tenemos que adaptarnos siempre a las formas jurídicas que no son las que necesitamos nosotros. Y entonces me parece que ese es el punto, ¿no?, que son dos caminos, que es como una reconstrucción jurídica y una experimentación creativa en los territorios, y eso puede generar todo un espacio para hacer eso que planteaba Silvana y que nosotros también estamos trabajando, que es el devenir común de lo público. Y para terminar, para cerrando, estamos en el diagonal y nosotros estamos trabajando en nuestro trabajo con el concepto de la encrucijada, ¿no? Ese cruce, ese lugar, que el procomún del cual estamos hablando no es la esquina, es el punto de encuentro. Eso que viene incluso de otras cosmovisiones, de otras tradiciones, que son estas que permiten que logremos estar en ese lugar donde no se tiene una respuesta única, pero que se habita las posibilidades todo el tiempo. Entonces yo propongo que hagamos como un eje más a la diagonal y caminemos juntos para la encrucijada, que es ahí que vamos a hacer la construcción de los comunes en nuestro continente. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, tu turno. Presentate nomás. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación primero. Estoy también, cuando uno lo invitan a hablar, pero va último y le queda procesando todo lo que se dice, es difícil decidir qué hacer, ¿no? Pero bueno, veremos. Una de las cosas que me impresionaba cuando llegaba y veo cómo se está armando eso, es toda la infraestructura que hay acá. Todas las cosas que están pasando, todo el laburo estético, todos los equipos. Y a uno le vuela la imaginación, ¿no? Porque no en todos lados hay esta infraestructura. Y quería empezar a hablar por ahí porque muchas veces tenemos como desfasajes entre dónde está la infraestructura y dónde está el dinamismo social. Y cómo hacemos para que esas cosas se encuentren. Porque además tampoco siempre es obvio dónde está el dinamismo social, ni qué infraestructura necesita, ni qué forma organizativa hace que esas cosas funcionen bien. Por ejemplo, cuando se nombran colectivos participantes, ¿qué quieren decir esas participaciones? ¿No? ¿Qué quiere decir que alguien participa de un evento? Y yo creo que todo eso hay que pensarlo muy bien porque tiene que ver con las formas de composición, que son las que después o producen poder o no producen nada, y uno termina yéndose de los eventos diciendo, bien, ¿y qué es lo que hicimos? No digo que sea el caso de pero me ha pasado tantas veces que hasta quiero exorcizar esa posibilidad. Voy primero con la primera pregunta que hacías, ¿no? Yo soy Gabriel de la Costa, perdón. Soy politólogo, escribo en Brecha, estudio en Facultad de Ciencias, he militado en cosas, no sé. ¿Está bien? Bien. Quería empezar con la pregunta esta de cómo está cambiando la ciudad. Yo creo que la respuesta a esa pregunta se resuelve agarrando por 8 de octubre y yéndose a la ruta 8. Y ahí vemos cómo está cambiando la ciudad. Como para Zona América, ¿no?
Zona América, el Estadio de Peñarol, Facultad Nueva de Veterinaria, Jacksonville, Camino de los Horneros, barrios privados, Batallón 14. Es un mundo de asentamientos militares, barrios privados, enclaves, edificios todos esos de vidrio, vanguardistas que están atrás de rejas, con gente con armas largas. Hacia ahí va la ciudad, hacia ahí van todas las ciudades. Es una ciudad que no tiene espacio público porque no se puede caminar, que no tiene servicios públicos porque todas las cosas pasan del otro lado de una reja. Y esa mancha que viene de la intersección entre la Ruta 8 y el anillo perimetral va a crecer. Está cada vez más conectada con la ciudad de la costa y está cada vez más conectada con Montevideo hacia la Ruta 8. Yo siempre pienso que lo que simbólicamente mira hacia ese eje es la Universidad Católica, ¿no? Las universidades privadas formando parte de todo ese mundo. Y no sabemos mucho qué hacer con eso. Eso pareciera que crece y nadie tiene que ver con eso, ¿no? Está ubicado entre Montevideo y Canelones, que son dos departamentos gobernados por la izquierda hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y ahí hay un problema de resistencia, pero también hay un problema de que hay cosas que ya pasaron. ¿Cómo vamos a hacer para desmantelar Zona América? ¿No? Digo, a mí me gustaría que sucediera un día, pero no parece muy probable hoy porque ya es uno de los nodos económicos del área metropolitana. Y entonces, y como es un nodo económico, acumula. Y como acumula, tiene poder para operar sobre el resto. Y hay que pensar en eso, ¿no? Y obviamente hay que pensar en resistencia, pero también en alternativa en todas las escalas. Y pareciera que quienes manejan mucho capital piensan mucho en el futuro. Pienso en... ¿Vieron el barrio privado gigante que van a hacer en Colonia? Que va a tener más población que la ciudad de Colonia. Bueno, eso va a quedar. Por ejemplo, en ese barrio privado se van a definir las elecciones municipales de Colonia de acá para siempre. Bueno, ¿cómo va a ser Colonia en el futuro? No muy buena, me imagino yo. Entonces, como decía esto, hay que pensarlo en muchas escalas. Y si uno le gusta pensar las cosas de abajo para arriba y no de arriba para abajo, tiene que pensar qué se puede hacer desde abajo. Y la pregunta de cómo se sostiene y cómo se expande lo común, la vida en común, pero también las infraestructuras que hacen posible esa vida en común y la riqueza, los recursos que hacen que eso sea posible, tenemos un problema grande, ¿no? Yo no sé ustedes si lo ven, capaz que solo en los lugares donde estoy yo, pero yo veo una crisis de participación brutal, que no es solo en la política partidaria, también es en las organizaciones sociales, en diferentes mundos culturales, infraestructuras muchas veces vacías. ¿Y de qué está hecha esa crisis de participación? Y bueno, de muchas cosas, ¿no? Yo no es que tenga un diagnóstico súper claro, veo mucho desgaste, mucho cansancio, porque cuando son pocos los que sostienen las cosas, esa gente se empiezan a frustrar con los que no están, las reuniones son para hablar mal de los que no vinieron, la gente se cansa, y estar cansado hace que las cosas nos salgan peor. Hay muchos sueños rotos, muchas cosas que pensábamos que iban a pasar y no pasaron, y eso hace que la próxima cosa que hagamos la pensemos más chica, porque sabemos que nadie nos va a acompañar. ¿Y qué hacemos con eso? Lo digo porque es importante estar muy claro sobre dónde estamos para pensar lo que queremos hacer. Y yo me pregunto cómo a veces las imaginaciones sobre cómo tendríamos que estar haciendo las cosas, que a veces son éticamente muy, muy intachables, muy buenas, a veces no nos terminan jugando en contra. Pienso, por ejemplo, el tema de la participación y el horizontalismo, que son valores que creo que a muchos de los que estamos acá nos convocan y que, sin embargo, muchas veces cuando queremos hacer algo, como siempre estamos pensando que lo tendríamos que estar haciendo de una forma más horizontal a como lo hacemos, o que tendría que estar alguien que no está, no lo hacemos. Eso es algo que yo lo he visto pasar infinidad de veces, destruyendo capacidad colectiva. Yo a veces pienso que tendríamos que volver a amigarnos un poco con el vanguardismo, por decir algo, con organizaciones compactas, con objetivos claros. Porque a veces pasa que le pedimos a los demás
que nos solucionen el problema de qué queremos hacer y los demás no necesariamente les importa eso. O no les importa todavía. Y que a veces invitamos a gente a instancias de participación donde les preguntamos a ellos qué es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo, ¿no? Y entonces, y los otros nos dicen, y bueno, qué sé yo, gracias por invitarme, pero no lo había pensado todavía, ¿no? Y si queremos que lo piense, tenemos que crear el espacio donde lo piense y darle continuidad y darle poder y darle plata a ese espacio, porque yo creo que todavía no se ha hecho, o no se ha hecho que yo sepa, una síntesis política de los procesos de descentralización en Uruguay. Por ejemplo, las comisiones de Cuenca, ahora que tuvimos una crisis hídrica, ¿qué poder tienen? Parece que no mucho. Las instituciones del ordenamiento territorial, que vienen de las leyes del primer gobierno frente amplista, ¿cuánto han ordenado el territorio? A mí me parece que no mucho. Me parece que quien ha ordenado el territorio han sido otros. Los municipios, ¿en qué porcentaje del territorio del país han servido sobre todo para producir maquinaria política conservadora que ha hecho que la política de los diferentes departamentos se haga más difícil de disputar de sectores populares que antes? Y todo eso lo inventó la izquierda. Digo, tenemos un problema, ¿no? Y todo eso bajo la rúbrica de la participación, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no tengamos una síntesis política de eso, es difícil dar pasos hacia adelante. Lo que no quiere decir que uno esté en contra ni de los principios, ni muchas veces de las propias instituciones, que a veces hacen lo que pueden, ¿no? No es para nada mi intención, por ejemplo, tirarme en contra de las pobres comisiones de Cuenca. Bueno, ojalá fueran 100 veces más poderosas, pero ¿cómo se diseñó la institución para que no lo sean, ¿no? Y creo que ahí hay que pensar desde abajo, pero es muy importante que el abajo piense el conjunto. ¿Cómo hacemos para que el abajo no solo se sienta habilitado para pensar el conjunto, sino para inventar lógicas políticas que multipliquen ese poder? Y no sigamos en este círculo vicioso de sueños rotos, desconfianza, cansancio, en el que estamos todos en diferentes lugares, ¿no? Porque que te toque un rol o que te toque otro no quiere decir que no puedas ver que esto está pasando más allá del rol al que cada uno le toca. Me parece muy importante pensar los problemas jurídicos. Hay un montón de estas cosas que tienen que ver con cómo están concebidas las relaciones jurídicas entre las diferentes instituciones y las instituciones con la realidad fáctica, ¿no? El problema de la infraestructura. Por ejemplo, puede no gustarnos que Montevideo se transforme cada vez más en una ciudad del automóvil. Bueno, pero estamos construyendo infraestructura para que haya más automóviles. Y si hay más automóviles, bueno, no podemos quejarnos en un punto. Y además porque como la ciudad se extiende territorialmente y como el eje más dinámico de la ciudad está a 20 kilómetros del centro, en la ruta 8, bueno, va a haber más autos. Porque si uno tiene que ir a un lugar que está a 20 kilómetros, el auto es como hay que ir. Porque además ese lugar no tiene veredas, ¿no? O bueno, si tiene veredas, es más una banquina, una ruta, ¿no? Y muchas veces esas cosas a veces en nombre de la descentralización, porque están lejos del centro geográfico físico, ¿no? Y hay que tener toda una discusión sobre qué connotaciones le damos a la geografía. Bueno, me queda poco tiempo. En realidad yo lo que quiero decir es algo muy sencillo, ¿no? Sin conflicto y sin discusión sobre poder a gran escala, estas discusiones no tienen mucho objeto. Vamos a seguir discutiendo en los márgenes. Los márgenes son muy importantes, todas las transformaciones empiezan desde la base. El problema es que hay un momento en el que las capacidades, el poder, los discursos, la vida colectiva que se produce a pequeña escala, si no da un salto en calidad, muere. Y para que dé un salto en calidad tiene que encontrarse con otras que produzcan las masas críticas y encontrar, esto es un programa ecológico, ¿no? Y encontrar un ambiente que les sea propicio. Entonces, yo creo que ahí las instituciones estatales tienen un rol muy importante en construir esos espacios propicios. Y si se puede crear ese salto en calidad, que también dependen de los recursos estatales, pero no solo, porque también la riqueza se crea comunitariamente, cuando se produce ese cambio en calidad,
hay que ser muy inteligentes para la construcción de normativa que cristalice jurídicamente la continuidad de eso. Y en eso hay que pensar muy bien, porque a veces pensamos que la mejor forma de construir instituciones con procesos participativos, que después no terminan siendo participativos, donde después la ley no refleja lo que el proceso participativo dijo, etc. Cuando a veces procesos menos participativos, pero más atentos a cómo cuidar la lógica de lo que sucede, podrían ser más eficaces en la protección de esa lógica. Y me parece que ahí hay que pensar esto sin prejuicios sobre cuáles son las formas más eficaces de proteger lo que efectivamente tiene existencia en el mundo de lo lógico y de lo común, y de cómo no hostilizarlo, y de que cuando algo nace, si eso que nace tiene que estar todo el tiempo jodiendo para que le den el más mínimo espacio, la más mínima legitimidad, la misma atención, y bueno, después no esperemos que esa gente esté cansada, frustrada, etc. Y bueno, bien. Yo creo que la última cosa que quiero decir es que hay dos cosas sin las cuales no se puede sostener nada. Una es la paciencia, que tiene que ser prácticamente infinita, y otra es la aspiración de la transformación del conjunto. Y la cosa no se puede romper por ninguno de los dos lados, pero tampoco se puede sobreexigir a la paciencia. Eso es todo.